Bien, buenas tardes. Seguimos y a los supervivientes de estos 2 días tan largos tengo que agradecer que hayan venido y además les garantizo que lo van a pasar bien porque las 3 conferencias que van a cerrar este ciclo son bastante interesantes. Y así que vamos a empezar. Bueno, para comenzar, tenemos aquí a un gran investigador de la escultura barroca sevillana y que nos va a deleitar con su aportación. Él es José Carlos Pérez Morales, doctor en Historia del Arte, y ha tenido una trayectoria muy larga vinculada a proyectos de investigación tanto en Sevilla como en la UNAM de México, donde también se ha interesado por el tema de la transferencia artística entre ambos mundos y de la producción que más se acerca a lo que vamos a ver hoy. Ha trabajado sobre Duque Cornejo, Ruiz Gijón, Cayetano da Costa y Roldán. Y ahora está preparando un material sobre Juan de Mesa. Y, en fin, que nos va a deleitar con una aportación magnífica, que solamente la imagen de presentación ya nos dice todo de esta idea, ¿vale? Te dejo adelante. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Museo de Bellas Artes la figura de Ignacio Cano y a la Universidad Pablo Olavide con Fernando por la generosidad de haber tenido a bien pues, aceptar en su momento mi propuesta para este seminario. Actualmente hace unos 15 años que tuve la posibilidad de investigar la obra de Pedro Roldán, y hay algo que solo el tiempo largo sobre un mismo objeto permite, ¿no? Volver a él sin verlo exactamente igual, ¿no? que en ese momento. Esa distancia acumulada me ha obligado a releer esa imagen que creía conocer y a descubrir en ella pues una incomodidad que quizá antes no tuve la posibilidad o no sabía directamente nombrar. Y de ahí el pequeño cambio, que no sé si lo han apreciado en el subtítulo de la conferencia, donde antes decía estética, ahora digo cuestión. La conferencia es exactamente la misma. Pero porque no hay, lo que hay entre Mañara, Roldán y el horror sagrado no es un problema de forma ni de belleza, sino que es una pregunta sin cierre, una especie de tensión que la imagen no resuelve, sino que sostiene. Y sostener lo que duele, lo que repele, lo que desestabiliza, resulta ser, como espero que veamos, exactamente el asunto que nos convoca aquí hoy. Nos vamos a ir a 1675, año en el que la regla de la Hermandad de la Santa Caridad va a establecer entre las obligaciones del hermano que asistía al enfermo moribundo, una en la que merece la pena que nos detengamos. Debía hacerlo sin apartar el rostro, no sin apartar la mirada de Dios, ni sin apartar la mirada del pensamiento de la eternidad, sin apartar el rostro del cuerpo del que sufre. La norma existe porque el gesto que prohíbe, que es volver la cara ante la miseria física, era un gesto totalmente humano y comprensible. Lo que nos ocupa hoy es la pregunta que esa norma encierra y que la historiografía ha tardado en formular, creo que con precisión. ¿Qué tuvo que suceder antes de 1675 para que ese mandato no fuera solo una exigencia abstracta, sino algo que el hermano ya sabía cómo cumplir? La respuesta llevaba 2 años instalada al menos en la nave de la epístola de la iglesia de San Jorge, el Cristo de la Caridad. Y lo que hoy abordaremos no es qué representa ni de dónde procede, sino qué hace. Si me acompañan, en los próximos minutos voy a intentar contestar a esta pregunta a través de otras 3 que van a ser las que articulen nuestro discurso. La primera, ¿por qué imaginar un Cristo así? Tiene que ver con su origen. La segunda, cuándo el dolor sagrado es legítimo y cuándo excesivo, nos va a obligar a salir de Sevilla para recorrer la geografía diferencial de lo que llamamos normatividad visual barroca. Y la tercera, donde reside el núcleo del argumento, es la pregunta por su función. ¿Cuál es el papel exacto del Cristo de Pedro Roldán en el dispositivo
que Mañara construye para la Iglesia hospitalaria. Y no solo eso, sino cómo ese papel convierte la contemplación de un cuerpo herido en una suerte de disciplina de la mirada. Ninguna de estas tres preguntas tiene respuesta dentro de un acercamiento puramente iconográfico. Todas la tienen dentro del análisis funcional. La diferencia radica no en el método, sino en el objeto propio. La iglesia de San Jorge no es una sala de lectura de imágenes, es un dispositivo espacial en el que el programa se despliega de una forma orientada y procesual. El Cristo de Roldán no es la pieza central de un conjunto decorativo, es, en el sentido más preciso del término, un instrumento. Y la primera singularidad de la imagen es también su primera contradicción. Se trata de una obra de excepcional violencia corporal que no nace de una visión mística, sino de una deliberada construcción intelectual. La distinción importa más de lo que a primera vista parece. En el barroco español, las representaciones más extremas del dolor cristológico encontraban su legitimación en la autoridad de una experiencia visionaria que convertía el exceso en testimonio. El Cristo carece de ese respaldo y, sin embargo, en la Sevilla de 1673 nadie lo cuestiona. ¿Y eso cómo es posible? La respuesta empieza por el origen de la imagen. El primer biógrafo de Mañara, el jesuita Juan de Cárdenas, documenta que la figura fue concebida por el hermano mayor antes de ser comunicada al escultor, siendo el propio Mañara quien dejó constancia de ello en palabras de una exactitud que conviene retener. Antes de entrar Cristo nuestro Señor en la pasión, hizo oración, y a mí se me vino al pensamiento que sería esta la forma como estaba. Así lo mandé a hacer porque así lo discurrí. El verbo que Mañara utiliza es el que realmente importa, discurrir. No es el verbo de la visión mística, no es el de la narración evangélica. Es el verbo del pensamiento deliberado, el de la razón que construye una imagen a partir de premisas teológicas y morales. No hay revelación, hay razonamiento, no hay visión. El Cristo de la Caridad es la materialización de la invención de su promotor. Y esta llamada inventio tiene un texto previo que la hace inteligible. El discurso de la verdad, escrito por Mañara 2 años antes de ese encargo, establece con una claridad casi despiadada las premisas desde las que brotará esa imagen. El ser humano es polvo, ceniza y corrupción. El engaño del mundo reside en lo bello y lo agradable. La salvación exige mirar de frente la miseria humana sin evasión y sin edulcoramiento. El texto, que abre con la divisa agustiniana Memento homo quia pulvis es et in pulveris reverteris, no se aparta ni un milímetro de esa lógica. De esta premisa deriva estrictamente la figura arrodillada de Roldán. Solo lo que hiere convierte. Y no es que la imagen ilustre el texto, sino que lo encarna en madera policromada. Que la imagen nazca de un razonamiento y no de una aparición abre de inmediato una pregunta que no podemos eludir. Si la violencia corporal de la representación no descansa en ninguna autoridad de la visión, entonces, ¿qué tradición cultural le presta esa legitimidad y la hace, entre comillas, válida? Existe un principio que gobierna toda la normatividad visual del barroco español y que conviene formular con bastante precisión. En la espiritualidad contrarreformista hispana, la experiencia visionaria funcionaba como autoridad legitimadora de primer orden para esa representación extrema del dolor. Cuando una imagen podía vincularse a una visión, quedaba automáticamente reclasificada. Dejaba de ser la invención del artista para convertirse en testimonio de una verdad espiritual superior. La llaga no era ya un efecto plástico, la llaga era la huella de una revelación. Y esa operación no requería una conexión causal demostrable entre la visión y la obra concreta. Bastaba con que la imagen se inscribiera en el horizonte semántico abierto por esa tradición visionaria para adquirir el estatuto epistemológico de testimonio. Esta es la razón por la que la invención de Mañara no precisa de un escudo visionario, porque dispone de toda una tradición que le presta la autoridad
que el mismo Mañara no le reclama. El Cristo sería, pues, la materialización de lo que siglos de visiones habían hecho imaginable, representable y crucialmente aceptable. Y la fuente más determinante que tenemos en la configuración del imaginario pasional extremo en la Europa medieval, que se puede desarrollar hasta la barroca, son las revelaciones de Santa Brígida. Esta, denominada la notaria de la pasión, en sus visiones no se describe el sufrimiento de Cristo en términos afectivos o teológicos, sino que lo ilustra con una minuciosidad que solo puede calificarse de forense. Por ejemplo, la flagelación no es un episodio narrado en sus contornos generales. Cristo le revela a Brígida el número exacto de los golpes que recibió. Nada más y nada menos que 5.480 latigazos. La descripción de cada herida, la progresiva destrucción de la piel y la médula de los huesos prácticamente disecada. La herida del costado ocupa un lugar con una densidad simbólica excepcional, pues de ella brota sangre y agua hasta que no quedó gota alguna en su cuerpo. Brígida la contempla no como una simple marca pasionaria, sino como el umbral espiritual, refugio y fuente de vida para el fiel que en ella se ampara. La policromía del Cristo no deja ni un centímetro de piel indemne. No es necesario postular que el escultor o el propio Mañara leyeran directamente estas revelaciones para afirmar que trabajaban dentro del horizonte visual que las visiones le habían abierto. La mediación es la tradición y el resultado es la imagen. Pero la clave no es descriptiva, es moral. Mirar las llagas de Cristo no es para Brígida una experiencia estética pasiva, es la asunción de una responsabilidad. Las llagas son el registro visible de los pecados del mundo, la contabilidad del daño que el hombre ha infligido a Dios. Cuando las contemplamos, nos reconocemos culpables. Esta lógica, que el dolor visible impone al espectador una obligación, es exactamente la que Mañara determinará en la regla de 1675. La mirada que no se desvía ante la llaga de Cristo es la misma que no puede desviarse ante la llaga del pobre. Santa Teresa representa ese eslabón decisivo en la cadena que conduce hacia la gramática visual hasta el mismo taller de Roldán. La doctora de la Iglesia no fue pasiva tampoco, no fue una espectadora pasiva, fue una productora de imágenes interiores que la escultura convertiría en formas físicas. Hemos de irnos al libro de la vida, a su capítulo 9, donde Teresa describe el encuentro con una imagen de Cristo muy llagado, que los biógrafos consideran el punto de inflexión de su conversión definitiva. La imagen herida no genera emoción estética, genera transformación moral. Y es ese modelo de Cristo el que Teresa recomienda explícitamente como objeto de contemplación en el camino de perfección. Por tanto, las llagas no narran un episodio, presentan una condición. Serían una especie de señas de identidad permanentes y no marcas de un momento histórico. Y esta temporalidad es exactamente la que define la iconografía del Cristo de la Caridad. Un cuerpo herido antes del clavo, cuyas llagas no pertenecen a ningún versículo, sino a toda la pasión condensada en un pequeño instante. Que esa legitimación funcionara en la España del 600 no era una evidencia universal. El mejor instrumento para medir la especificidad de este es precisamente su contraste. Basta por cruzar los Alpes para encontrar un contexto cultural en el que el mismo tipo de representación activaba no la devoción, sino el escándalo institucional. Y tenemos el caso paradigmático del proceso inquisitorial iniciado en 1637 contra los crucifijos del frailego siciliano Inocenzo da Petrale Sotana. En junio de ese año, el inquisidor general de Umbría dirigía desde Perugia una carta urgente a los cardenales del Santo Oficio de Roma. Un crucifijo de madera recientemente instalado en la iglesia franciscana de San Damiano de Asís había escandalizado al guardián de Santa María de los Ángeles, quien la juzga, la imagen, como tan deforme que no convenía que se expusiese a veneración pública. La razón es de una precisión que conviene que la retengamos. Porque si tuviese concurrencia,
se podrían quitar de las iglesias los demás crucifijos. Obsérvese la naturaleza exacta del escándalo. No es, ni mucho menos, doctrinal. Nadie le imputa a Innocenzo heterodoxia teológica. Es normativo y visual. Lo que está en juego no es el qué de la representación, sino el cómo. No qué muestra el crucifijo, sino cómo lo muestra y sobre todo qué consecuencias tendría para el orden visual de todas las iglesias si esto se impusiera como algo habitual. El guardián ha percibido con una claridad casi involuntaria que la imagen no está simplemente fuera de la norma, sino que amenaza con sustituirla. El proceso no fue, sin embargo, una condena sin respuesta. Los frailes de San Damiano presentan ante el Santo Oficio un memorial en defensa de la imagen y el propio obispo de Asís se adhiere a esa defensa, escribiendo al cardenal Francesco Barberini, quien afirmaba que la imagen, la figura, mueve al ánimo de todo el que la contempla a gran devoción y también extraordinaria compasión por la pasión de Cristo. El argumento central de la defensa invocaba la autoridad del profeta Isaías. En él ya no había forma de hombre. Esto justifica teológicamente esa deformidad visual. Si la propia Escritura describe al siervo sufriente como alguien que ha perdido la apariencia humana en razón del dolor, ¿cómo podemos objetar que una imagen que materializa esa descripción con fidelidad es contraria a lo que pensamos? Y avanza, además, una tesis eficaz que era al mismo tiempo estética y devocional. Los escultores que no saben expresar las deformidades que había en Cristo al tiempo de la pasión producen imágenes insuficientes. Mucho más a compunción movería verlo ensangrentado y desfigurado que verlo bello y delicado. Pero es el papel que desempeñaron los dibujos donde el proceso revela su dimensión más singular. En la práctica judicial del Santo Oficio, los documentos visuales tenían una función probatoria equivalente a la de los textos escritos. Sin embargo, estos dibujos aquí se convierten en argumentos de defensa y su elaboración misma es un acto de negociación institucional. El primer dibujo, que tenemos a la izquierda, fue encargado por el propio obispo de Asís como soporte visual de su dictamen favorable. Su característica más reveladora reside en que las heridas de la escultura son suavizadas de forma deliberada. El artista umbro anónimo que lo ejecutó no produjo un registro fiel de la policromía original, sino una versión atenuada en la que la intensidad de la efusión sanguínea queda considerablemente reducida respecto a la talla. El dibujo entonces no es una evidencia, es retórica visual. El obispo no encarga una copia del objeto censurado, sino una versión de él que pudiera ser contemplada por el cardenal Barberini sin producir el escándalo que la talla original había provocado. Por lo tanto, este dibujo influye positivamente en el juicio de los inquisidores. La imagen que los cardenales romanos vieron en papel no era la de los frailes en Asís que habían venerado. La investigación se extiende a otros crucifijos del mismo autor, en este caso en Pésaro. Y es aquí donde el proceso produce el testimonio analíticamente, creo que más valioso de todo el expediente. El inquisidor Agostino da Correggio pide al propio artista que ejecutara un diseño de su obra destinado al tribunal. El escultor dibujó el crucifijo que él mismo había realizado para la familia Mosca en la iglesia de San Giovanni Battista, que también estaba siendo juzgada por el mismo tribunal. El resultado es el documento más desconcertante que tenemos en el expediente. Una acuarela de extraordinaria factura, en la que la sangre aparece representada con una intensidad que no se atenúa en absoluto. No sabemos si esa fidelidad cromática fue un acto de defensa o simplemente la respuesta de un artista incapaz de falsificar su propia obra. Lo que sí sabemos es que ambos dibujos representan dos estrategias argumentativas opuestas ante el mismo tribunal. El proceso no estaba juzgando solo una obra de arte, sino estaba arbitrando entre dos concepciones irreconciliables de lo que una imagen sagrada debe producir:
dignificar o remover la conciencia. Es más, cuando el crucifijo de Pésaro fue expuesto al público, se registra una extraordinaria concurrencia del pueblo. Y es que un predicador franciscano afirmó con total naturalidad que en España había muchos crucifijos hechos de este modo, que habían hecho o estaban haciendo milagros. Esta referencia apunta quizás a dos focos complementarios. El primero de ellos, como referente internacional y de alcance universal, el Santo Cristo de Burgos. Y el segundo serían las imágenes que Gregorio Fernández, muerto el año anterior, serían un ejemplo contemporáneo de un naturalismo cuyas llagas, además institucionalmente, habían sido reconocidas como fuente de indulgencias. Dos tradiciones distintas que convergen en el mismo argumento, que en España la violencia corporal no era una anomalía, sino un canon. No producía horror, sino una virtud taumatúrgica. Y que era precisamente esa virtud lo que Mañara iba a inscribir 35 años después en la gramática del Cristo de la Caridad. Pero esta invocación a España no fue propuesta por el propio Inocenso, sino por un predicador que operaba en Pésaro. La escultura pasionaria española era un lugar común perceptivo en la Italia del periodo y se asociaba con la intensidad expresiva extrema. Y en el imaginario devocional popular, además, tenía eficacia milagrera. La estrategia de defensa, sin embargo, fracasó. Agostino da Correggio respondió evasivamente que la práctica universal de la Santa Iglesia es inmemorial. La norma se define por la costumbre, y la costumbre italiana no era la costumbre española. Lo que en Pésaro es contrafacto, que es deforme, en Valladolid o Sevilla es simplemente normal. Conviene añadir que la escultura española invocada como escudo también incluía ciertos crucifijos fabricados dentro de la misma orden, los frailes menores reformados, que se encontraban en el absurdo institucional de perseguir inquisitorialmente lo que sus hermanos de religión habían traído a España como expresión ortodoxa de la piedad franciscana. Y aunque formalmente el caso concluye sin una condena explícita, tampoco se destruye la obra, y lo que sí establece es lo que llamamos una domesticación de la imagen. La confinaron al ámbito conventual, la alejaron de la procesión pública y fue reabsorbida por el orden devocional, en este caso privado. La norma italiana sobrevivió al desafío, pero el exceso fue contenido sin ser borrado. Ahora bien, en España también existieron casos en los que la intensidad de una imagen llagada suscita al menos incomodidad y obliga a la intervención correctora del Santo Oficio. Y quizás el caso más elocuente que tenemos es el llamado Cristo de la Agonía, pronto conocido como Cristo de Tacoronte, que llegó a las Islas Canarias en 1662. Recientemente, Felipe Pereda ha reconstruido con exhaustividad la historia documentada de esta imagen y de su recepción. Un documento de febrero de ese año revela la preocupación que había provocado esa perturbadora escultura traída recientemente a las islas por el mercader Tomás Pereira de Castro, con la pretensión de tratarse de una gran reliquia. La imagen era un Cristo de tamaño natural, representado vivo, triunfante sobre la muerte, pero mostrando al mismo tiempo todo el cuerpo lleno de llagas y señales de su pasión, incluida la herida del costado. El inquisidor señalaba en su carta la extraordinaria violencia de las heridas y, sobre todo, su enorme número, y cito, muy superior a las 5 tradicionales. En su opinión, las heridas eran de tal proporción que la hacían a Cristo deforme, lo que producía horror en quien lo miraba. La clave interpretativa que se extrae de este documento es de un valor excepcional. Los términos del informe, que eran 3, reparo, extrañeza y horror, no formalizan una condena doctrinal, sino una descripción de la experiencia perceptiva ante la imagen. Y esa descripción conecta directamente con la definición que Covarrubias recoge en su Tesoro de la Lengua Castellana en 1611. Horror es espanto con temblor. Y es que el horror sagrado no es, en el léxico del siglo XVII hispano, el opuesto a la devoción. En determinados contextos es su forma más intensa.
La imagen que produce espanto con temblor puede ser precisamente la que genere el efecto devocional más eficaz, porque obliga al fiel a un contacto de mayor densidad afectiva con la realidad que contempla. La figura del varón de dolores en sus variantes hispanas no ilustra un episodio histórico descrito por los evangelios, sino que procede de interpretar la historia de su pasión a la luz de un significado profético. Precisamente ese carácter paradójico es la clave de la eficacia que tiene. Pasible pero glorioso, herido pero no vencido, muerto pero vivo. Esta tensión es exactamente la que Mañara va a utilizar en su Cristo. Y esa comisión de teólogos convocada para examinar el Cristo de Tacoronte ofrece un dictamen que ilumina el mecanismo hispano de la gestión del exceso devocional. Los frailes señalan que la imagen sobre la que se le ha pedido opinión no era exactamente única. Se habían informado y al menos en la corte había otras dos más, una en el convento de dominicos de Atocha y otra en manos de los franciscanos. Y además eran muy parecidas entre sí, si no idénticas. Lo que no sabían a ciencia cierta es si suponía la existencia de alguna visión, pero pensaban que al encontrarse en Madrid, donde recibían culto y donde tenían el Tribunal Supremo del Santo Oficio, debería de existir algún fundamento. Ese informe concluía afirmando que solo una revelación autorizada podía hacer que aquella imagen resultara aceptable. Por lo tanto, en el veredicto final, la tradición viene en auxilio de la doctrina. El mecanismo es muy instructivo. La imagen de Tacoronte no fue legitimada por los méritos, sino por el parentesco con imágenes que ya eran aceptadas en el centro mismo de la monarquía. Y esas imágenes madrileñas, que eran precisamente del mismo tipo iconográfico y dentro de un ámbito que hemos denominado la geografía diferencial del decoro, podemos definir con precisión que lo que en Italia deriva en un expediente forense, en España activa lo que llamamos una cadena de legitimación devocional. Lo que el inquisidor italiano llama deforme, el teólogo español llama reconocible. Con el caso de Petralia y de Tacoronte, que lo vamos a establecer como coordenadas, nuestro análisis puede ahora descender al trayecto concreto que conduce la iconografía del Varón de Dolores hasta el taller de Roldán. Se trata de un recorrido que pone en evidencia algo que el análisis estilístico no puede ver, que nuestro Cristo no es una obra que nace de la imaginación de un artista, sino es el último eslabón de un linaje que articula las tres categorías que definen su función: lo hospitalario, lo femenino y lo franciscano. Esa cadena tipológica arranca de una imagen que ya no existe. El prototipo, como hemos dicho, era una escultura conservada en el convento dominico de Atocha. En una reciente investigación, Cruz Llávar ha documentado que su inventor fue el escultor portugués Manuel Pereira, afincado en Madrid, y que el modelo que éste crea difiere en algunos elementos de las versiones que después realizaría Domingo de Rioja. Tal imagen no se conserva, pero es la fuente perdida de la que emana todo el ciclo. De hecho, bien podría asemejarse a la adjudicada al artífice portugués por Jesús Urrea y conservada en el convento de Carmelitas de la Rea, en Vizcaya, a la izquierda. Quien llama la atención como ese ecce homo es en realidad un Cristo resucitado, tal y como determina la aparición de la llaga en su costado. La raíz espiritual más profunda del ciclo, sin embargo, reside en una experiencia visionaria femenina. Los testimonios de Sor Isabel de la Madre de Dios, monja agustina, que vivía en el convento de la localidad bulense de Arenas de San Pedro, revelan un dato de extraordinaria importancia. Tuvo sus visiones antes incluso de ver la propia escultura y de que su confesor le enviara el retrato de esa imagen. Por lo tanto, esas visiones de carácter imaginativo, es decir, con los ojos de su imaginación, llegan a prolongarse durante más de 2 años. La imagen se describe de la siguiente manera: un hombre de buena estatura, todo llagado, si bien no le afeaban las llagas, sino que cada una parecía un sol. La paradoja de la llaga que no desfigura, sino que irradia, no es un adorno retórico, es la estructura teológica que sostiene toda la tipología. Es más, en otra de sus visiones, Sor Isabel vio al Cristo en medio de la nave,
de la Iglesia mostrando sus divinos pechos, así lo cita el documento, tan llenos de misericordia que repartiera con todas sus criaturas. De hecho, el gesto, la mano de Cristo sobre el corazón con los dedos presionando el pecho, evoca al mismo tiempo el de las imágenes marianas de lactancia, con los dedos presionando el pecho para que brote la leche. Pereda ha subrayado que esa ambigüedad de género no es ni un error ni una anomalía, es parte constitutiva de la semántica. Cristo se presenta entonces simultáneamente como padre sufriente y como madre compasiva. Esa cadena que une los primeros padres de la Iglesia y recibe su formulación más sistemática en los escritores monásticos del siglo XII, va a hacer que una a la beata Francisca de Oviedo con Sor Isabel, y a su vez con toda una cadena fundacional donde su primer eslabón es femenino y su razón de ser la caridad con los pobres. Esta Francisca de Oviedo, que era una beata natural de Plasencia, había acudido a la corte con el fin de recaudar fondos para construir un hospital en la localidad pequeña extremeña de Serradilla. Y en 1632 presencia en Madrid la procesión del Cristo de la Paciencia, una imagen que en el convento dominico de Atocha estaba custodiada como pieza expiatoria de los crímenes judaizantes famosos, ¿no?, de la calle Infantas, que es el escándalo sacropolítico más resonante de la corte de Felipe IV. Impresionada por la experiencia, encarga al escultor Domingo de Rioja una réplica para que presidiese ese hospital que ella pretendía fundar. Rioja ejecuta la imagen hacia 1635, pero antes de partir a Extremadura, la imagen se expone en la parroquia de San Ginés, donde adquiere rápidamente fama de milagrosa, algo que llega a oídos del monarca Felipe IV, que granmente impresionado, ¿no?, muy impresionado, ordenó trasladarla a la capilla del Real Alcázar, donde la va a mantener hasta 1637. O sea, esa retención de la imagen en el centro mismo de la monarquía durante 2 años y por deseo expreso del rey constituye la más alta legitimación posible para un tipo iconográfico que nacía de un encargo de caridad hospitalaria. Es más, en el régimen visual del barroco hispano, la validación por la corona era la más blindada de las certificaciones posibles. Es decir, un Cristo que ha presidido los rituales expiatorios del oratorio real de Felipe IV no puede ser inquisitorialmente cuestionado sin implicar de manera simbólica a la misma corona. Pero la imagen que nació del encargo hospitalario engendra en Madrid apenas una década después una segunda versión que se convierte en nodo institucional más activo del ciclo. Me refiero a la que encarga la Venerable Orden Tercera, que era una de las congregaciones laicas más poderosas de Madrid. De hecho, no la encarga, sino que la recibe de uno de sus componentes, que sería el poeta genovés Gabriel Bocángel, quien la dona, quien la había tenido en su casa, ¿no? Y me refiero al Cristo de los Dolores, que es obra del escultor también Domingo de Rioja, y modelo directo de lo que Pereira de Castro copiaría posteriormente la imagen que abre este apartado, que es la de 1662 en Canarias. La escultura de Rioja, como vemos, es de una violencia extraordinaria, aparece simultáneamente vivo pero sangrante, resucitado pero sufriente, ¿no? Es una figura profética del milagro ocurrido en Madrid, cuya mano izquierda se detiene sobre, su mano derecha se detiene sobre el pecho, mientras que la sangre emana abundantemente del costado, resbalando hasta empapar prácticamente el paño de pureza. Esta imagen, reconocida por los inquisidores canarios como fundamento legítimo de Tacoronte, permanece en Madrid como centro devocional de referencia durante toda la segunda mitad del siglo XVII. Sin embargo, la cadena que hemos trazado no se detiene en Canarias, sino que llega a Sevilla con una precisión que podemos documentar. En el año 1666, 2 beatas terciarias franciscanas fundan en Sevilla el Hospital del Santísimo Cristo de los Dolores, conocido popularmente como del Pozo Santo. La institución, de funcionamiento casi inalterable, consistía desde sus orígenes en socorrer a mujeres pobres, desamparadas, impedidas o incurables, ¿no?, asistiéndolas en su enfermedad y ayudándolas a bien morir, ¿no? El perfil de la institución es, pues, el de un hospital fundado por mujeres, de la regla franciscana, gestionado por mujeres y orientado exclusivamente
al amparo de mujeres pobres e incurables. Esa triple condición que vuelve a aparecer, femenina, franciscana y hospitalaria, no es un dato marginal, es la clave que permite comprender por qué la historia devocional de este hospital es la continuación directa de la historia que hemos venido narrando. La conexión del Pozo Santo y el ciclo madrileño del Barón de Dolores no es una inferencia tipológica, está documentada en un cuadro anónimo de hacia 1660 de escuela madrileña titulado Cristo de los Dolores con San Francisco de Asís y Santa Teresa de Jesús. Este cuadro llega al hospital en 1671 como legado de doña Ana Trujillo. Lo que el cuadro representa es exactamente la imagen del Barón de Dolores que hemos venido analizando desde Serradilla, que es el Cristo de la Victoria de Domingo de Rioja. En el lienzo del Pozo Santo, José Roda nos dice que deriva directamente de esa escultura afamada, ¿no?, en Madrid y que permaneció después en la capilla de Felipe IV. Esa cadena tipológica es así entonces completa y verificable. Es decir, Francisca de Oviedo funda un hospital, encarga la imagen en 1635, el Cristo de la Victoria pasa por el Alcázar, a su vez genera la serie de la Venerable Orden Tercera de Madrid, un lienzo de la misma iconografía llega a Sevilla en 1671, que lo dona una benefactora a un hospital de mujeres franciscanas, y la escultura del Roldán, que toma como modelo directo ese cuadro, quien ejecuta hacia 1681. Pero el cuadro del Pozo Santo añade al Cristo, como hemos visto, dos personajes que merecen atención: Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Asís. Esa presencia no es decorativa, es el mapa espiritual de toda la tradición que hemos venido rastreando. La mística carmelita visiona el cuerpo de Cristo llagado y la espiritualidad franciscana, que hace de la Imitatio Christi su centro. Así flanquean un Barón de Dolores que es simultáneamente Cristo del dolor y Cristo de la victoria sobre la muerte. La inscripción también que figura en el cuadro añade una dimensión devocional propia. Así, la experiencia que el lienzo provoca en el devoto es la misma lógica que Sor Isabel de la Madre de Dios en sus visiones describía: Cristo llagado, y reconoce su belleza paradójica saliendo de esa contemplación convertido o transformado. Esa cadena de transmisión es, en el sentido más estricto, la historia de cómo una iconografía nacida de una visión femenina y el encargo hospitalario que viajó de Madrid a Sevilla viene en la maleta de una benefactora y además se instaló en el altar de un hospital de mujeres para mujeres y que se convirtió en modelo directo de la primera obra conocida de Roldán de esta tipología. 6 años después, el mismo escultor, el mismo taller, la misma gramática corporal del vaciamiento produciría el Cristo de la Caridad para Mañara, en el único contexto que añade a la ecuación un elemento que el Pozo Santo no tenía: un programa escrito, una urgencia textual y una norma institucional, que harán de la contemplación del cuerpo llagado no solamente un acto de devoción, sino un mandato ético. Pero antes de llegar al final, que es el Cristo de la Caridad, existe todavía un pequeño eslabón intermedio que altera, en cierto modo, el más decisivo, todo el análisis que venimos profundizando, ¿no?, que es el Cristo del Perdón de la parroquia de Santa María Coronada de Medina Sidonia, documentado en la localidad gaditana al menos desde enero de 1672. Y la primera singularidad de esta imagen es que no representa ningún episodio concreto de la Pasión. Como toda esa genealogía del Barón de Dolores, es una alegoría de la redención universal. Su fundamento no tenemos escena evangélica, sino profética. Y esa profecía es el canto del siervo sufriente de Isaías al que aludía hace un tiempo. El Cristo no narra, sino nos interpela, nos cuenta lo que pasó y pregunta al espectador qué va a hacer con lo que está viendo. El gesto es el verdadero hallazgo semántico de la imagen roldanesca. La descripción de finales del XVIII, anterior a las intervenciones del siglo decimonónico que alterarían esa composición original, la fija con exactitud.
Esas palmas abiertas hacia arriba, ¿no?, con las llagas dirigidas, no son el gesto suplicante que pide para sí, sino el gesto del intercesor que ofrece. Cristo no muestra las heridas para que el espectador las contemple con cierta piedad, sino que las presenta al Padre como único argumento posible a favor del género humano. Así el sufrimiento ha dejado de ser el testimonio de una derrota y, paradójicamente, se ha convertido en el argumento de una victoria. Lo que separa al Cristo del perdón del de la caridad no es de orden iconográfico ni formal. Los dos comparten el mismo tipo, la misma gramática corporal y el mismo vocabulario del vaciamiento. Lo que les separa es su función. El Cristo del perdón es poderoso y autosuficiente, pero su eficacia permanece contenida en el registro puramente devocional. Por su parte, el Cristo de la caridad tomará ese mismo cuerpo, ese mismo gesto, pero los enclavará en el interior de un programa en el que el texto, imagen y norma se articulan para producir algo cualitativamente diferente. No la contemplación del dolor, sino la transformación de quien lo contempla. Un año separa esas dos imágenes. Un año en el que Mañara habrá comprendido que esa solución era exactamente el eslabón que faltaba en su programa. Dos pilares textuales son la arquitectura que sostiene ese dispositivo. El primero es el cántico del siervo sufriente, que nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lo que hace esta afirmación extraordinariamente pertinente no es su identificación tipológica, sino la estructura antropológica que encierra. El versículo no describe la apariencia, ¿vale? No describe la apariencia del sufriente, sino la reacción humana ante él. El gesto, además de esconder el rostro, es el gesto de quien no quiere ver. En el original hebreo, además, añade con el verbo yashav, que es no calculamos su valor, una dimensión de ceguera evaluativa. Quien esconde el rostro no solo no mira, sino que no sabe calcular lo que tiene delante. Y esto no es un error estético, esto es un error totalmente moral. Y el discurso de la verdad diagnostica con violencia conceptual la misma incapacidad humana, porque nos dice que el hombre engaña porque mira lo que brilla y aparta los ojos de lo que dura. Esa pedagogía no es otra que la de Isaías invertida. Si la caída consiste en apartar el rostro, la salvación consiste en devolver ese rostro. Por lo tanto, el Cristo de la caridad es la imagen que impide ese giro. Un cuerpo herido que no admite que el espectador esconda el rostro, sino que le obliga a calcular el valor precisamente de lo que tiene enfrente. Pero existe un segundo pilar, que es el himno cristológico de la carta a los filipenses, que es la formulación más precisa del misterio kenótico. El Cristo de Roldán se enfrenta a un lienzo de Murillo, aunque algo posterior, articulando los dos momentos de mayor intensidad del himno paulino, la encarnación y el extremo vaciamiento. De hecho, esa pasio continua de Cristo se prolonga hasta el fin de los tiempos, pero encarnada en el pobre y en el sufriente. Su cuerpo lacerado no es la representación de un momento histórico, es la imagen permanente de esa presencia, en nuestro caso kenótica, que es la forma visible de Dios en el cuerpo de cada enfermo del hospital. Y este programa, que despliega Mañara entre 1667 y 75, lo vamos a leer a través de 5 actos, ¿vale? De una secuencia que opera en el espectador con esa lógica. Y Murillo va a abrir esa secuencia. Es nuestro primer acto, titulado La caridad como modelo. Estas obras de misericordia, donde he elegido el ejemplo de Moisés haciendo brotar el agua de la roca de Horeb, despliegan un lenguaje visual que establece ese primer registro del programa, el de la caridad activa como modelo de conducta. Aquí Murillo muestra que la caridad es posible, es practicable y es bella, pero precisamente por ello también es insuficiente. O sea, si el espectador se quedara únicamente con Murillo, podría pensar que la caridad es una práctica totalmente amable y ordenada, no la urgencia imperativa que Mañara necesitaba producir en el hermano que iba a entrar y trabajar en las salas
del hospital. Pero esa verdad ha de decirse, y ese es nuestro segundo acto. Cierto es que el discurso no es algo visual del programa, pero sí es su gramática previa. El texto construye la disposición interior que hace posible recibir sin evadirnos lo que las imágenes exigen. Produce ciertamente la ruptura interior que hará posible lo que vendrá después. Y eso que viene después es 1672. Juan de Valdés Leal instala en el sotocoro los dos lienzos de los jeroglíficos de las postrimerías. Inictu oculi y finis gloriae mundi configura así el tercero de nuestros actos. Donde Murillo muestra la belleza, Valdés exhibe la corrupción, pero la corrupción que aguarda a quien vive sin ejercerla. Sus cadáveres de obispos y de caballeros en descomposición, su esqueleto que extingue la vela de la vida, ilustran el fin y nos dice que todo acaba. Sin la urgencia que provoca Valdés, la caridad de Murillo se queda sin su razón de ser más profunda, pero sin la orientación práctica de Murillo, la necesidad de Valdés Leal también se queda sin respuesta. Los dos pintores instalan una tensión que el programa no puede resolver a través de la pintura. Ese tercer lenguaje es el del cuerpo y es el que nos lleva irremisiblemente al cuarto de nuestros actos, que es el propio Cristo que preside su retablo, concedido curiosamente a un hermano de la corporación para su propio enterramiento. Así el Cristo resuelve esa tensión que ha sido instalada por Murillo y por Valdés Leal, de un modo que ningún texto ni ninguna pintura podría producir, porque opera en el registro que escapa a la mediación de la razón, que es el del cuerpo ante el propio cuerpo. Y llegamos así virtualmente al final. El quinto acto es lo que la verdad exige. La regla de la hermandad convierte esa experiencia espiritual en una obligación corporativa. Lo que el discurso había articulado como una convicción moral, los jeroglíficos habían producido una sacudida existencial y lo que el propio Cristo de Roldán había instalado como una disciplina de la mirada, queda ahora codificada en capítulos articulados en mandatos exigibles, además bajo pena de incumplimiento institucional. El hermano así ya no puede limitarse a haber visto, sino que debe demostrar que lo que vio lo ha transformado. Y de ahí, y una vez establecida la estructura temporal del programa, y ya vamos camino del final, nuestro análisis pueda descender ahora sí al nivel que esta arquitectura se hace carne, que es la del objeto mismo. El Cristo opera con una simultaneidad de registros que ninguna lectura puramente cronológica puede agotar. La imagen es a la vez objeto funerario, sacramental y ético. Tres dimensiones que coexisten en el mismo instante que el espectador se detiene ante el retablo. Y esa primera dimensión, la funeraria, donde el retablo no es únicamente un espacio de devoción, sino que también es de enterramiento, fija la posición en la nave a la altura de los ojos. ¿Qué quiere decir? Que produce directamente la identificación corporal que la pedagogía de Mañara nos pide. No se contempla la imagen desde abajo como una especie de misterio elevado, sino que se la mira de frente. El hermano que se acerque al retablo está frente al cuerpo que ocupa el mismo registro visual que el suyo propio, y bajo el cual además descansa otro cuerpo, que es el del hermano fallecido. De hecho, los ángeles niños que flanquean la hornacina son una suerte de duelo visible de esa escena. Es el espejo activo de la respuesta que ese retablo solicita. Pero ese Cristo de la caridad no es el Cristo de un Calvario concluido, es el del Getsemaní en curso. Sus llagas no son las de un crucificado que ha muerto, sino las que del que está a punto de hacerlo. Los ángeles pasionarios que portan los tres clavos y el flagelo no custodian los instrumentos de un dolor pasado, sino que nos muestran cómo es un dolor por venir, es un dolor perpetuamente inminente. Y esa ahora sí temporalidad suspendida es exactamente la de la Eucaristía, estableciendo así una óptica sacramental.
Recordamos que el hospital mantiene el sacramento en exposición permanente para la administración a los moribundos, lo que nos habla de un espacio sacramental continuo. Por lo tanto, el Cristo de Roldán es la imagen más precisa de esa continuidad. Por lo tanto, la sangre no es la reliquia de lo que fue, porque lo que es realmente es la garantía de lo que sigue siendo. Y nuestra tercera y última dimensión es el mecanismo por el que la imagen opera éticamente, que es el del espejo corporal. El cuerpo de Cristo, con esas llagas en codos y rodillas, con ese paño de pureza totalmente empapado de sangre, reproduce esa imagen del cuerpo enfermo que el hermano encontrará en las mismas salas del hospital. La soga al cuello no es un atributo pasionario, es el signo de quien ha sido reducido a la condición de condenado, de quien no tiene ningún privilegio social que proteja su cuerpo de la humillación. Es exactamente el signo de los cuerpos que la Hermandad de la Caridad recogía del río, desenterraba de los caminos, transportaba desde las cárceles y alojaba en el hospital. De hecho, la regla no inventa una nueva obligación, transcribe algo que el Cristo ya llevaba años ejerciendo en silencio, sin apartar el rostro ante la miseria del doliente. Esa formulación prescribe la disciplina de la mirada. No basta con estar presente. Es necesario sostener la visión del cuerpo doliente. Y aquí es donde reside la clave del mecanismo. El gesto, apartar el rostro, ya había sido contrarrestado con el Cristo de la Caridad. Ese hermano que en el 1673 recorre la iglesia ha sido sometido a una pedagogía de la mirada. La regla no inventa, sino que certifica. Por lo tanto, hay un momento en el que el programa de mañana convergen todas las líneas de análisis que venimos desarrollando. Pero ese momento no es cronológico, es lógico, es el instante en el que el espectador de pie ante el Cristo encuentra o se encuentra simultáneamente interpelado por 4 registros que la imagen activa en silencio. El profeta Isaías interroga: ¿puedes mirar al varón de dolores sin esconder el rostro? Pero la teología paulina indaga: ¿reconoces en este cuerpo vaciado la forma de la revelación divina? La regla nos sondea. ¿Eres capaz de trasladar esta mirada al cuerpo del enfermo que tienes en la sala de tu propio hospital? Mientras que el discurso de la verdad, en el trasfondo de todo, nos demanda: ¿ves la verdad que no se puede decorar ni consolar? El Cristo no se limita a ser el punto de convergencia de esas interpelaciones, es el único objeto capaz de mediar entre ellas. El discurso habla, los jeroglíficos muestran el final, las obras de Murillo ejemplifican la acción y la regla prescribe la norma. Por todo ello, ante el Cristo de la Caridad no se reza solamente, sino que se aprende a mirar. Y quien ha aprendido a mirar ese cuerpo sin apartar los ojos ya no puede volver el rostro ante ningún otro. Esa ausencia de escándalo en torno a la imagen no es un vacío crítico de una cultura indiferente, es la prueba de que el programa funcionó y que la imagen fue plenamente aceptada porque hablaba sin ambigüedad el idioma de una cultura que había educado la mirada durante generaciones. El cuerpo sufriente de Isaías, el vaciamiento de Pablo y la carne de Cristo prolongada en cada enfermo es lo que nos lleva a esa disciplina de la mirada en el fin de los tiempos. En ese punto reside la grandeza histórica y teológica de nuestro Cristo implorante, no la de ser una obra maestra del barroco español, que lo es, sino la de ser un objeto exacto en un programa preciso que necesitaba el lugar puntual en un momento correcto. Ni más ni menos. Muchísimas gracias.